Bienvenidos a Voces del Español. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Voces del Español es un programa dirigido por la doctora en lingüística Erika Erdeli, quien además es secretaria académica de UNAM Chicago. Bienvenidos a Voces del Español, soy Erika Erdeli y les presento a nuestro invitado del día de hoy. Se trata del doctor Héctor García Chávez. Él es profesor en la Universidad de Loyola en Chicago y actualmente se desempeña como director de los programas de posgrado de estudios de mujer y estudios de género en esa universidad. Muy bienvenido a este programa, Héctor. Muy buenas tardes. Yo fascinado, muy contento poder compartir este espacio y luego regresar y obviamente siempre aliado con la UNAM Chicago y la UNAM por lo general, disculpe. Pues sí, hemos hecho muchas cosas juntos y el tema que nos une el día de hoy tiene que ver con una realidad que se está dando en los ámbitos universitarios, académicos, escolares en general aquí en los Estados Unidos, que en México en realidad todavía no se da, pero en algunos contextos, como es el caso de mi centro de adscripción, que es el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, pues sí, al recibir estudiantes de muchas partes del mundo, pues nos empiezan a traer esta realidad. Y ya algunos profesores comentan que les han llegado estudiantes con la solicitud de que se refieran a ellos con algún pronombre que no necesariamente coincide con su sexo biológico. Entonces, Héctor, tú en el ámbito de la Universidad de Loyola de Chicago, pues te has enfrentado a esta realidad y nos gustaría que nos platiques cómo y cuándo surge esta necesidad de hacer explícitos los pronombres. Aquí yo he visto incluso los profesores ya de entrada al presentarse, a veces en la firma de sus correos electrónicos, ponen estos pronombres con los que quieren que se dirijan a ellos y los estudiantes también. ¿Cómo funciona esto, Héctor? Para mí ha sido todo un reto porque soy profesor de letras, de cultura, de cine, etcétera, y también tengo bastantes años ya metido en cuestiones de género, sobre todo de teoría queer, ¿no? De esta teoría fascinante para mí que es como un punto, es mi eje hasta cierto punto. Y es aquí donde veo que mi alumnado, si queremos alumnada, alumnadex, que ya podemos hablar de la X, me están a mí enseñando cómo es que esta nueva generación, ni sé qué nombre ponerles, estos jóvenes que nacieron ya en el siglo XXI, que tienen una forma mucho más fluida, más flexible de lo que es su identidad, o mejor dicho, identidades. Y dentro de estas identidades está la que es aquella de orientación sexual, de identidad de género y también de etnia, de raza, etcétera. Y yo he visto ya, van a ser ya casi 10 años donde se han acercado a mí, ya sea en persona durante horas de oficina o después del primer día del curso, dejándome saber que o legalmente, oficialmente su nombre es X, pero que ella, él, ellas prefieren otro nombre, otro pronombre, y yo lo apunto. Y yo lo apunto y al principio decía, qué curioso, yo de mi persona me identifico masculino, singular, y siempre ha sido lo mismo toda mi vida, pero que venga otra persona y me proponga que ya a una temprana edad, de 17, de 18 años, me digan, pone aquí que me llamo Guadalupe, pone aquí que me llamo Robert, pone aquí que me llamo X, pero quiero otro nombre. Donde se pone más complicado es la parte legal, porque al graduarse de una universidad, cualquiera yo diría en el mundo, ¿cuál es el nombre que queda impreso? ¿Cuál es el nombre oficial de este individuo, de este ser humano? Por ahí podría entrar ya al final quizás de la discusión, qué es lo que se puede hacer para mejorarles la vida a estas personas que se sientan a veces marginadas. Pero por ahí comenzó la conversación conmigo, es que este individuo, este ser humano se acercaba a mí y me pedía
a veces exigía de forma muy sutil que se llamaba de esta forma, aunque por escrito, ¿no?, en el listado apareciera otro nombre. Entonces, digamos que en un principio eran casos aislados, casos de que de uno a uno venía esta solicitud. ¿Y cómo fue que las universidades lo fueron incorporando de forma más, no sé si es oficial, pero las personas con las que he hablado de las universidades aquí en Estados Unidos me dicen que es un requerimiento? No sé si es obligatorio, pero es algo que se espera que hagan los profesores y que respeten los profesores. Sí, exactamente. Depende del campo, depende de la materia. O sea, existo en un mundo donde estos cuestionamientos, estas formas de repensar identidad es parte de lo que hacemos. Literatura, cine, teoría literaria, teoría de género, pero en otros campos no es así. Biología tienen una forma, lo voy a decir públicamente, mucho más binaria. O eres XX o eres XY, y ahí quizás el profesora diga, bueno, ¿qué onda, no? ¿Qué dice tu acta de nacimiento, por ejemplo? Eso hasta cierto punto no se debe ya de preguntar. En otros campos como historia, sociología, por ahí entran otras discusiones históricas, sociológicas de cómo se trata el tema de género, el tema de la orientación sexual, pero encuentro desde mi punto de vista y lo que he visto yo no solamente en Loyola, pero en otros campos, en otras universidades y recintos, es que ciertos profesores y profesoras no se sienten muy cómodos y dicen, bueno, tu nombre legal es X, y la persona, el individuo, el estudiante te dice, no. Entonces, aquí hay una negociación. Ciertos profesores, para mostrar una alianza, para mostrar una empatía, llegar a entender lo que está viviendo esta persona, poco a poco, yo diría en los últimos 5 años, ha decidido, de nuevo, cierto profesor o profesora, después de su nombre, su título oficial, pensando en universidades, también ONGs, hospitales, clínicas, etcétera, ponen sus pronombres y preferidos. Y a veces lo curioso ahí es que también ahí hay como un asterisco, porque a veces uno no entiende los pronombres que han elegido. Entonces yo lo que hago es, cuando veo eso y veo a la persona, antes de meter la pata, pregunto. Claro. Para las personas que no se han enfrentado a esto, ¿nos podrías poner un ejemplo? O sea, ¿cuáles son esos pronombres que aparecen? Mira, el primer caso, te voy a dar el primer caso así, pero yo no quiero que esto suene clínico. Todo lo contrario, aborrezco esta idea de que la medicina y lo clínico determina lo que somos como seres humanos. Lo que uno tenga como órganos entre las piernas o fuera de la ingle es eso, son órganos y no deben de definir a la persona. Y esta identidad, estas partes del cuerpo, son parte de algo mucho más grande. Este es el caso que les voy a dar muy concreto. ¿Por qué estoy insistiendo en esto? Una jovencita, en sus 20 y pico, empezó la maestría con nosotros en uno de los 3 programas que tenemos de posgrado. Entró ella con nombre que parece por escrito como femenino, un nombre femenino. Mientras está haciendo y decide estudiar la maestría con nosotros, empieza ella su transición. Y esta transición era tanto hormonal como psicológica, yo quiero decir. Yo no soy experto en el campo de estudios trans, digamos. Fascinante. Uno la conoció a ella y con los años que pasó con nosotros, que fueron casi 3, él se graduó. Y por ahí conllevó entonces el reto, vamos a decirlo así, de mi parte, de otros profesores, de adaptarnos al nuevo pronombre, que fue de ella a él. Y allí él, ahora voy a decir él porque él es él, muy paciente. Professor, do you mind? Profesor, disculpe, le molestaría, o sea, muy cortés, pero eso sí te dejaba saber que él prefería él, ¿no? Y he, him, his, como dicen acá. Y yo lo escribía, ¿no? Y ponía, acuérdate. Y me reía y digo, no que me siente, no es una risa incómoda, es una risa para, ¿no?, mostrar que
yo entiendo y que mi cerebro no recuerda, pero voy a hacer un esfuerzo mayor. Esto es un caso muy concreto que yo recuerdo, esto hace ya 10 años más o menos. No voy a dar su nombre porque me parece que no No es debería en este necesario. momento. Sí, pero lo interesante es que conocí a una joven y para el final, ya egresada de Loyola con su maestría en estudios de mujer y género, él también luchó para que le cambiaran su nombre legalmente y allí una de las decanas de Loyola nos ayudó para que legalmente apareciera su nombre como él quiere que se llame ahora. Creo que se metió en la parte legal y de cambio y que se paga abogado, etcétera, y que no apareciera el nombre legal que apareció cuando se presentó al programa. Ok. Eso es algo muy particular y fue el primer individuo, el primer estudiante que a mí me retó. Sí, muy, muy significativo el caso, gracias por compartirlo. Y una duda más, es esto que acabas de mencionar, son tres los pronombres que se especifican, o sea, he, him, his, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué variaciones hay dentro de esas tres variantes, ¿no? O Bueno, sea, está el esa que pronombre es más personal, el masculina. pronombre posesivo, el dativo, pero o sea, ¿es siempre he, him, his o she, her, hers? ¿O hay combinaciones? Hay combinaciones. Es ahí donde es fascinante. Tú eres lingüista, yo no lo soy, pero por años también soy profesor de lengua, de historia, bueno, sobre todo la historia de la lengua, de la literatura, etcétera. Y tenemos, bueno, gracias al latín y griego, tenemos esta idea así mucho más binaria, masculino, femenino, aunque entra el neutro, etcétera. Lo fascinante aquí es que esta nueva generación, repito, como esta jovencita, ahora jovencito, tienen menos broncas, en buen mexicano, menos broncas, menos líos, menos dolores de cabeza para expresar lo que quieren y prefieren de nosotras, nosotros, nosotres, hasta cierto punto. Y eso es fascinante, porque lo que estoy viendo ahora es que algunos, ya cuando se dirigen a ti o te escriben o te mandan un correo de manera muy sutil o no tan sutil, así me llamo y estos son mis pronombres, a veces lo más dicen she, him, them. Ahí donde entra algo fascinante, porque para algunos them es no binario. O sea, yo no soy ni ella ni él, soy algo que combina los dos o voy más allá del binario, ¿no? Esto es algo muy queer, los estudios queer, ir más allá del binario, de la heteronormatividad como el ejemplo hegemónico a seguir, ideal, etcétera, que se debe que debe desaparecer desde mi punto de vista, pero el them en inglés es bueno porque es neutro, en español no, y es ahí donde entran otras preguntas, ¿no? Es ellos, ellas, porque eso es them, pero en inglés es neutro, no sabemos who they are, no en español sí. Creo que por ahí fue donde la X empezó a tener la influencia más y más en el español, porque hay, resignifica, replantea que el mundo no es binario, no es todo y o. No es o, perdón, no es o masculino o femenino, o frío o caliente, o negro o blanco, va más allá. Y en el español es difícil porque los pronombres también, ¿no?, son específicos a un género, por lo general bastante binario, y el them en inglés permite algo más allá que en español, no hasta que ha aparecido ya la X, y en otros países como la Argentina, por lo que tengo entendido, ya es la E. Entonces, la X depende de con quién hables, pero la X se pronuncia como una E y en ciertos países ya no usan la X, usan la E, entonces es ellas con E, mientras que en México se usa más la X. Ok, a ver, déjame entender, primero terminar de entender cómo funciona en inglés. Me dijiste que a veces los combinan. Yo entiendo que el they es neutro, pero ¿qué pasa con los otros dos? ¿Puede haber un she con un him? No, por lo No. general sí se decide, si es singular, se decide he o she, por lo que yo he visto. Si Y, quiere, y el otro pronombre sería she, her y luego they, por ejemplo. si quiere, algunas personas sí, porque ahí lo que quieren dejarte saber es que quizás se identifican con lo femenino
definido de forma muy abstracta, muy abierta y también en plural. ¿No? Piénsese de esta manera. En ciertas comunidades indígenas, ¿no? De los pueblos originarios, esto lo sé más por el mundo de First Nations en Canadá, algunas personas hablan de lo que en inglés se ha traducido a two spirit. O sea, de que tienes tanto, ¿no? No es O, es I, se acumula. Entonces, en vez de tener un espíritu, digamos, de una forma judio-cristiana, la idea de espíritu, aquí hay espíritus en plural. Y si pones she, them, entonces te deja saber que quizás haya una orientación a lo femenino, de nuevo, no definido de una forma muy cerrada, porque lo que invita aquí es que el plural, them, va más allá de ese binario masculino-femenino. Esto sí ya es un paso más allá simplemente de decir, estos son mis pronombres, a veces corresponden con lo que soy yo al nacer o lo que decidieron sin mi consulta como bebé recién nacido y lo que yo prefiero ahora cada vez más entre adolescentes y adultos. No sé si expliqué todo perfectamente aquí. Bueno, es complejo, pero vamos a ver, en un salón de clases, ¿tú con qué realidad te puedes enfrentar? Puedes tener una persona que, bueno, biológicamente no nos importa porque no sabemos, ¿Sí? pero que luce como hombre o mujer, Porque tiene bigotito, vamos a decir. vamos a decir, pero que puede elegir he, his, him, o puede elegir he, his, they, o puede elegir she, her, hers, o she, her, they, them. Exactamente. Sí, o sea, esto ya se está abriendo y lo vemos, yo no uso Facebook para nada, pero ya lo vemos en Facebook por lo que me dicen a mí mis alumnas, alumnos, alumnes, de que ya hay categorías mucho más extensas y algo más específico a su realidad en ese momento que puede cambiar. Es como si estás o no estás casado. Bueno, ¿qué significa casado? ¿Por civil? ¿Por matrimonio que es lo que quieres? ¿O es religioso? ¿Es simplemente a tu cónyuge porque han vivido ya 15 años juntos? Esa flexibilidad está ahí también en estos pronombres. Bueno, es interesante, me haces pensar que a lo mejor nos escandaliza de primer momento que como profesores nos exijan que nos adaptemos a cambios, pero ahora que lo mencionas, es cierto, o sea, durante mucho tiempo las mujeres al casarse les cambiaban el nombre sin preguntarles, pues bueno, me refiero al apellido, Claro. ¿no? Entonces, al final, uno como ser humano se tiene que adaptar. Ahora ya tienes la posibilidad de decir, no, yo quiero mi apellido. Pero a mí me sucedió, de hecho, en una universidad en Canadá, llegué, me inscribí y la persona, o sea, yo me inscribí, llegué con mi pasaporte, con mi nombre de soltera, etcétera, pero la persona de la ventanilla me dijo, que no es usted la esposa de fulano de tal, del señor Vázquez. Le dije, sí, sí, sí soy. Y sin preguntarme, lo puso en el sistema y el caso es que 3 años después, cuando me gradué, mi título salió con ese apellido y entonces yo para todo era Mrs. Vázquez, ¿no? Ya no, mi nombre ya no existía y para mí fue un problema legal finalmente. Tuve que hacerlo con un perito y con un apostillado y con muchas cosas, demostrando y pagar para resolver ese problema. Entonces ahora estamos hablando de otro tema, pero que quizá no nos debería de escandalizar tanto que las realidades de las personas cambien en el transcurso de algunos años. También hay gente que se divorcia en el transcurso de un posgrado, qué sé yo, y tenemos que lidiar con estos cambios de identidad, de nombre, etcétera, ¿no? Sí, y pensando ya en feminismos, hay muchos tipos de feminismos, ¿no? Pensando sobre todo en los derechos de equidad, igualdad hacia la mujer y mujeres en plural, una pluralidad impresionante. Pero algo que sí has vivido tú y lo acabas de mencionar es, llega un momento en que a ti te definen por apellido de tu papá y luego después, si es que te casas, por el apellido de otro hombre que se asume, que se ve, que pasa por o se autoidentifica como hombre, quizás no lo sea. Pero ahí es decir, tú eres dueña de, posesión de, y se da por hecho que en este mundo patriarcal, que no es absoluto y que va cambiando, la mujer espera para que la nombren.
¿no? Es como entrar a una iglesia y ver, ¿cómo se dice? Se me escapa la boda, ¿no? De una pareja hetero, ¿no? Y quién es la muñequita y quién es el muñeco y quién entrega a quién, ¿no? Se le da el lugar simbólico al hombre que espera y la mujer entra por lo general con su papá o con otro varón, otra persona significativa en su vida, pero de todas formas, sea hombre, mujer o más allá, se entrega, ¿no? Voy a ser aquí un poco criticón de esto, se entrega un objeto a otra persona y ahí entra ese discurso de, bueno, que no soy yo libre, que no tengo libre albedrío, que no puedo decidir mi nombre, o sea, mi nombre. Y por ahí en Estados Unidos, como lo has vivido tú, aquí lo que después de eso, ¿no? En una solicitud de trabajo es tu nombre, que aquí les cuesta mucho que uno tenga dos apellidos, por ejemplo, te preguntan sex, no gender. Esto está cambiando y luego, ¿estás casado o no? Y luego, raza, etnia, que en este país es otra caja de Pandora, y por ahí la X de Latinex, que a algunos no les agrada, por ahí podemos también ver que es una negociación de estas identidades que van cambiando, que se van metamorfiando, si queremos, según el clima político y según también el clima, por lo general, por lo que yo veo, de una generación como esta, que es mucho más abierta y flexible, repito, y que si un día dicen yo soy X, y si para fin de sus estudios de carrera deciden cambiar bastante sus identidades, para ellos está bien. Quizás nosotros somos más, aunque quizamos en algún momento ser más rebeldes e independientes, quizás nos cuesta más porque vemos que quizás estamos más, no sé qué palabra usar aquí, es que anticuado suena feo, para algunos creo que es la palabra correcta, quizás todavía vemos como cierta hegemonía predominante y algunos dicen, yo ni voy a preguntar, yo voy a ser quien soy, y lo que se habla de authentic self en inglés, voy a ser auténtica, auténtico, auténtique, si queremos, y darle gira a toda estas políticas de identidad. Bueno, pues muy, muy interesante lo que nos has compartido, Héctor, de esta realidad que para ti empezó hace aproximadamente una década y que hoy por hoy pues ya es algo que creo que a lo que todos nos hemos enfrentado, al menos en el ámbito universitario estadounidense, y que por supuesto pues ya en otras partes del mundo está empezando a verse reflejado. Entonces, muchas gracias por esta primera aproximación, pero todavía hay muchas cosas de las que hablar. Quiero regresar a tu salón de clases para ver cómo se gestiona este discurso dentro del salón, ya con los pronombres que eligió cada quien, pero primero vamos a hacer una breve pausa y regresamos. No nos abandonen, estamos aquí en un minutito más. Gracias por estar compartiendo con nosotros este nuevo programa de Voces del Español. También te invitamos a visitar nuestra mediateca. Es una colección de material audiovisual difundido en medios digitales para promover la cultura. Aquí encontrarás el contenido que no hayas podido ver en su momento en nuestros canales de comunicación como YouTube, Facebook e Instagram. Gracias por quedarse con nosotros. Estamos conversando con el profesor Héctor García Chávez. Él es director del programa de posgrado de estudios de mujer y estudios de género en la Universidad de Loyola en Chicago, un colaborador ya de muchos años, muy cercano a la UNAM Chicago, también al Centro de Enseñanza para Extranjeros, en el que ha participado en nuestros simposios internacionales, ha dado algunas conferencias allá, y creo que ya habías tocado algunos de estos temas que nos ocupan hoy, ¿no, Héctor? Sobre lo queer en la enseñanza y los pronombres. Sí, porque o sea, esto es algo que está pasando poco a poco y llega un momento en que se toman decisiones que afectan no solamente el currículum, pero la pedagogía. Y creo que por ahí sería interesante, quizás hasta necesario, tener más mesas, más espacios, quizás un simposio centrado simplemente en cómo nos estamos acercando a estos temas de género. O sea, algo que yo estaba pensando esta mañana es cómo en español, nuestra lengua castellana, digamos, va en evolución. En este momento tenemos tú, usted, ¿no? Vos,
vosotros, vosotras, ustedes. O sea, aquí, a diferencia de inglés que es you, que es tanto singular y plural, ahí queda menos específico a quién te estás dirigiendo y para nosotros. Y yo creo que es más bien para aquellos y aquellas que vienen hacia el castellano, lenguas romances, les cuesta ver ese mundo tan impresionante de diferenciación de cómo uno se dirige a otra persona. Yo creo que por ahí hay algo también que por ahora se podría comparar, hacer un paralelismo de la forma en que uno habla con otra gente dependiendo de cómo él, ella quiere que uno se dirija, si es con X, si es con arroba, como se hacía antes con todos y arroba. Entonces por ahí vemos que el español en sí, el castellano como quiera llamarse, también ha habido momentos donde se han tomado decisiones para ver que vuestra merced es ahora usted y se mantiene cierta norma, digamos, gramatical para dirigirse uno con cierta gente. Y curiosamente, uno como mexicano, yo como norteño de Durango, usamos mucho el usted y para gente, ¿no?, capitalina les choca un poco y tutéame. Hagamos lo mismo con género. Entonces, oh, they, please. Ella, ellas, ella, y tomarlo y decir, y seguimos. O sea, no has insultado, simplemente asumiste algo y la persona te corrige, te sugiere, cambiemos de pronombre. Un poco igual que tú, vos y usted. Quizás sea útil esta comparación. Sí, aquí tocaste un tema de contraste que me interesa. Cuando estás en español, bueno, y también en inglés, cuando te refieres, cuando dices tú, no sabemos si ese tú es hombre o mujer. Ahí no estás decidiendo nada. En inglés igual, el you. Claro, el problema en español es cuando vienen todos los adjetivos, ¿no? Tú estás enojada, enojado o enojade. Entonces, en español es francamente insalvable. O sea, no lo podemos dejar indefinido, ¿no? Entonces, sí tenemos que tomar una decisión. Ahora, la arroba, la X, eso es en el ámbito escrito. Vamos a quedarnos ahorita por el momento en el ámbito oral para centrar la plática. Y justamente lo que te quería decir es que estos pronombres que aparecen en las sugerencias o en los preferred pronouns, en los pronombres preferidos en las universidades en Estados Unidos, justamente se refieren a la tercera persona, no a la segunda. O sea, la segunda no está en cuestión, es you y listo, ¿no? Entonces, no estamos hablando de cómo tú te refieres a la otra persona directamente, sino cómo te refieres a alguien indirectamente. Entonces, por ejemplo, la estudiante que nos comentaste, que terminó siendo el estudiante, se graduó como el estudiante, cuando tú hablabas directamente con él o con ella, pues le decías you y no había problema. Pero cuando hablas con otras personas sobre él o ella, ahí es donde tenías que decidir. Sí. Y lo podrías dejar, como dices, abierto y decir they. Pero ¿qué pasa en el discurso? Cuando tú dices they, ¿cómo alguien sabe que te refieres a una persona o a más de una? Entonces, si estamos en el salón de clase y ahorita me empiezas a hablar de they, yo no voy a saber si te estás refiriendo a esa alumna o te estás refiriendo a varios estudiantes de los que estábamos hablando. ¿Cómo se resuelve eso? Muchos de estos retos, especialmente dando clase por Zoom, ha sido dificilísimo porque en persona yo soy alguien que camina mucho en el aula. Entonces, cuando menciono a X persona, voy a decir Guadalupe, un ejemplo, ¿no? Guadalupe. Entonces, cuando yo sigo y yo ya sé que Guadalupe prefiere ellos o ellas, entonces cuando estoy caminando, ¿no?, como que apunto y digo, ellas han comentado que la novela de Guadalupe Nettel o de Fernanda Melchor, ellas tienen una opinión, entonces dejo saber de forma sutil, no tan sutil, ¿no? Pero por Zoom no. Ahí sí metí la pata varias veces y no lo curioso, lo que vi es que hasta en las evaluaciones algunas personas me dijeron que se sentían pena ajena porque no me acordaba de que X estudiante prefería este pronombre. Entonces... Pero no en Zoom ponen así... Sí, como... pero cuando tienes 20 o 30 y tú lo que tienes son cajitas de este tamaño, yo
yo no puedo ver. Yo les pido su nombre, el nombre que prefieren. Gracias por hacer esta pregunta. En Zoom, por ejemplo, pones tu nombre y decía tu nombre, el nombre que prefieres. Y algunos ya daban por hecho, incluían su pronombre, pero cuando tienes 20 o 30, son 20 o 30 cajitas como Lego, llega un momento en que estoy así, digo, no, o sea, yo voy a recordar tu nombre y voy a ver quién eres tú y si meto la pata me disculpo. Tendría que verse como lo que acabo de poner en mi pantalla, me Sí, renombré. sí. Si tú eres hiper consciente, sí, yo pongo mi nombre completo y luego mi título para que sepan quién soy, porque algunos me buscan o me quieren mandar un correo electrónico y les digo, pongan exactamente lo que yo tengo aquí en la pantalla y me encontrarán. Algo difícil que cuesta para contestarte un poco más en detalle lo que estabas preguntando es, ¿qué hacer cuando uno no se acuerda o ha metido la pata varias veces o ha cambiado de pronombre o el nombre que te ponen no coincide con el nombre legal y uno se hace bolas? Uso el nombre que aparece en Zoom. Entonces, Eso ayuda. si Guadalupe pone Guadalupe, entonces digo, Guadalupe acaba de decir, Robert acaba de mencionar, ¿no? Claro. Y para no meter la pata, porque sí le he metido, y para algunos es, ¿cómo te puedo decir? Para algunos es muy importante que uno reconozca y respete su decisión, porque les ha llevado años, años, a veces de lucha psicológica interna, familiar, legal, llegar a este momento para poder decir públicamente que su apariencia y los pronombres y lo que uno asume como público no debe de ser simplemente automático. Entonces, para algunos han luchado por esta identidad y lo reconozco, lo debemos de reconocer. Y si meto yo la pata, yo les pido disculpas públicamente y le digo, remind me, recuérdame. Y algunos después me mandan un correo y me dicen, por favor, profesor, acuérdese usted. Algunos son muy corteses, no quiero decir que son agresivos. Algunos sí son más, pero lo entiendo porque han pasado ya casi 20 años y si son transgénero, aún más difícil ha sido porque los han, bueno, verbalmente, físicamente, me imagino que han pasado por momentos bastante espantosos. Pues sí, me lo puedo imaginar, no en toda su extensión, pero digo, volviendo a mi experiencia, que es la única que tengo, como te decía, en la defensa de mi apellido de soltera, tanto paterno como materno, porque además ahí está la otra disyuntiva, ¿por qué tengo que usar siempre aquí en Estados Unidos que solo eligen uno, porque solo eligen el paterno? A lo mejor yo quiero el materno, a veces piensan que es mi middle name, pero uno en general, al menos yo soy bastante paciente, ¿no? Pero sí, yo recuerdo una ocasión en la que me desesperé en un consultorio médico donde me atendieron para el parto de mi hijo, ¿no? Que yo, o sea, yo estaba registrada ahí, me atendían desde los 15 años con mi nombre de soltera, ¿no? Que es el que uso siempre, ¿no? Y cuando nació mi hijo me preguntaron cuál era el nombre del papá y di el nombre del papá. Y a partir de allí, cuando iba a consulta, ya no me encontraban. Cuando yo decía soy fulana de tal, no, ¿cuál es su nombre de casada? Les decía, yo nunca he usado aquí mi nombre de casada. Ah, pues no está. Y ya desaparecí, ¿no? Desaparecí porque algún día les dije el nombre del papá de mi hijo, ¿no? Y entonces me tuve que pelear con la señorita, con el doctor, porque no pasábamos de que ya no encontraban mi expediente. Y yo les dije, ok, el apellido del papá de mi hijo es tal, me encontraron y le dije, por favor, no me vuelvan a poner en ese expediente, pónganme con mi nombre. Y cuando regresaba al año, otra vez lo mismo, hasta que sí verdaderamente ya me enojé, me exasperé y acabé gritando y ya me dijeron, está bien, ya le vamos a dejar. Cuando me dijeron, pero ¿cuál es el nombre de su esposo para encontrar su expediente? Les dije, no se lo voy a decir. Pero esto es un claro ejemplo también de esas expectativas heteronormativas, esa heteronorma que se ve como que es lo natural o lo que se espera o el ideal. No. Pero no es usted casado, yo estoy soltero. Pero que usted no tiene hijos y si digo que no, ¿por qué? Como si yo fuera defectuoso, como si no tuviera yo
y yo a veces me quedo callado y a veces como tú dices, esto no viene al caso, ¿para qué me está preguntando? ¿Y para qué asume X? Porque a mí me gustan comer, como mexicano me gustan los, qué sé yo, tacos de nopales con huevo, no significa que también me va a gustar este tipo de bebida. Porque yo sea gringo y tenga esta pinta típico de gringo, no significa que lo único que como son hamburguesas y Coca-Cola. Esta lucha con los estereotipos, ¿no? ¿Sí? Y también repensar, como estaba usando una palabra así más teórica, darle resignificado, o sea, cambiar estos símbolos, esta simbología, para algunas personas les cuesta mucho. O sea, yo te he dicho en el pasado, o sea, esta idea de darle género todo y hasta sexualizar hasta los animales. En mis clases yo uso el ejemplo de Bambi, o sea, Bambi es Bambi, ¿no? Ríase uno, a mí me encanta Bambi, lloré cuando murió la mamá en Extinción en el bosque, y les digo, Claro. hay un momento en la película, cuando yo la vi, cuando Bambi está como en un arroyo, está bebiendo agua y aparece otro venadito, o venadita, y llega un momento donde los dos ojos enormes tipo Pokémon ahora, y hay como unas estrellitas. En este momento, uno como público entiende que se ha sexualizado, se le ha dado género. Aquí ya hay algo donde la pareja de venaditos, venaditas, venaditas, hay algo heteronormativo. Claro, él, Bambi, y ella, Bambita, se van a buscar y es la pareja ideal, y es como si fuera la pareja ideal que se va a ir a un pueblito perdido con su casa, su perrito. O sea, no quiero aquí burlarme de las decisiones de la gente, pero sí hay este paradigma que se impone. Y como lo has dicho tú, y gracias por compartir, el simple hecho de ir a una clínica, a un hospital, a veces se vuelve, ¿no?, muy frustrante porque asumen cosas por tu pinta, por tu estatura, ¿no? Y te preguntan tu nombre, comenzando con esto, y hay gente que no quiere aceptar o no quieren cambiar tu nombre. Y ahí te lo dejo. Sí, no, la verdad es que es algo además que muy íntimo, muy profundo y muy ligado a nuestra identidad que no podemos tomar a la ligera, ¿no? Por la época, ahorita la gente seguro es más abierta a que uno utilice o no utilice el nombre de casada. En otra época fue tema. Ahora el tema es cómo quiero que se refieran a mí en términos de género también. Ahora, mencionaste en algún momento el tema de los nombres que parecen de mujer o los nombres que parecen de hombre, pero esto es una cuestión ligada a la cultura. O sea, yo sé en español y particularmente en español de México qué nombres se asocian a mujeres y qué nombres se asocian a hombres, pero como atiendo a estudiantes de todo el mundo, pues hay muchos nombres, incluso aquí en los Estados Unidos me pasa que me escriben un correo electrónico y yo no sé si la persona no me pone sus pronombres, no sé si es hombre o mujer porque no estoy tan familiarizada con algunos nombres en inglés, y ya no se diga los nombres asiáticos, ¿no? Hay muchos que no tengo la más remota idea. Entonces, claro, como profesores en un ámbito intercultural, en un ámbito multicultural como es el CEPE en la UNAM en México y aquí en Estados Unidos, pues muchas universidades reciben gente de todo el mundo, nos enfrentamos a esto, ¿no? De decir, bueno, yo no sé finalmente este nombre, si es de hombre o de mujer, y cuando yo veo a alguien, yo he visto mujeres que después me dicen, no, pues es hombre, pero yo lo veía como mujer o al revés. Entonces, ¿por qué no tener esta apertura de permitir que la persona llegue, se presente, diga quién es y ya, porque pues no tenemos otra manera, o sea, no vamos a tener a la gente con sus certificados Claro. de ADN pues, caminando por el mundo, No, ¿verdad? pero el ADN es lo que es. O sea, lo que es uno dentro, digamos, de las células y lo que somos y la expresión de lo que somos y vamos siendo de forma evolutiva, si queremos, eso también va cambiando. Bueno, y eso me lleva a la última pregunta, Héctor. ¿Qué perspectivas ves a futuro con este tema? ¿Crees que los pronombres que han surgido son suficientes? ¿Van a surgir más? ¿Se van a reducir? Bueno, es una muy buena pregunta y conlleva mucha reflexión de mi parte, porque doy cursos sobre género, sobre todo de teoría de género.
A mí lo que me inspira es ver cómo con esta generación y la previa, como he dicho ya bastantes veces, hay cierta flexibilidad, hay más apertura y ciertos nombres, ciertos pronombres, ciertos adjetivos, ciertas palabras como que van desapareciendo, ¿no? Una palabra, de nuevo pensando en cuestiones de etnia, de raza, la idea de multicultural, tú y yo somos de la misma generación, en los años 90 se hablaba mucho de multiculturalismo, ahora es diversidad. Entonces me pregunto, aquí en 15, 20 años, ¿habrá otra palabra que trate, ¿no? de abarcar todo lo que queremos hacer? ¿O no hay una palabra, hay varias palabras? Pero esto me lleva a lo siguiente, o sea, algunas personas dicen, oh, los estudios gay y lésbicos. Yo le digo, esas son dos formas de pensar de género y de orientación sexual. Hay muchos más, muchos, muchos más. En los 60 y 70 quizás se veía todavía de una forma muy binaria. O eres gay o eres lesbiana si dices que no eres heterosexual. Y los transgénero, desde ahí siempre han estado. Entonces, 60, 70, 80, 90, ya llegamos al siglo XXI y de nuevo esta nueva generación y justo la previa, yo veo por lo que leo y todo así, lo que hago de teoría en inglés y en español, tanto España, México, Argentina o Brasil, porque también entro en el mundo portugués brasileño. ¿Cuáles son las palabras que se usan para hablar de tu persona y también las palabras que se usan para insultar a otra persona? Y esos insultos entonces se vuelven a veces palabras que entonces enorgullecen a la persona. Digamos, ahora existen estos estudios que son estudios de y sobre la jotería, ¿no? Y esto hace 20, 30 años, para algunos es una palabra jamás, pero dicen, vamos a tomar una palabra como queer y le vamos a dar un giro y vamos a decir, esto es lo que estamos proponiendo y esto es lo que vamos a repensar y lo que es insulto para ti, para mí no lo es. Pensemos en Estados Unidos, para algunas personas que los nombren mexicanos, que los nombren minoría, que los nombren gente de color, que es otro tema complicadísimo, person of color, es a veces para insultar. Y ciertas personas dicen, lo soy y con mucho orgullo. Y por ahí, ¿no? Vamos repensando que también hay historias que se mantienen al margen, se quieren invisibilizar, pero vemos más que nunca, pensando en Chicago particularmente, no hay una mayoría de uno, ¿no? Somos, ¿cómo se dice? Siempre somos los hispanos, latinex, latinoamericanos, etcétera, somos la minoría con gran mayoría, o ese juego de palabras que se usa. La inmensa minoría. La inmensa, porque aquí no vemos que ya hay una diversidad impresionante y sobre todo del mundo de habla hispana. Retomando tu pregunta, ¿cuáles son las palabras? ¿Cómo se van a seguir jugando con los pronombres? Es fascinante. Sé que de forma hablada, de forma más informal, es mucho más flexible y abierto y se corrige la persona o se le invita a que cambie el pronombre, etc. La parte escrita ahí es donde yo sí veo más resistencia. O sea, buenos días a todos. ¿Cómo están todas ustedes? O todos, todas, todes, con X o con E. Yo veo que ciertas personas cuando se dirigen a mí juegan con eso, igual que Latinex. Yo como alumno, alumna, alumnex, ¿no? De Latinex se juega con esa X para cambiar el sistema dominante, digamos, colonizador de la forma binaria de ver lo que es una identidad, digamos, latina, latino, latinex. Por ahí también se está viendo cómo se juegan con estas palabras y yo creo que ese tipo de juego va a continuar y la lengua va evolucionando. Porque la gran mayoría de mis alumnas, alumnos, alumnes que tengo en Loyola vienen del mundo anglo, ¿no? Angloparlante. En inglés hay muchas palabras fascinantes que están empleando. No es algo reciente, pero ya son estos juegos, yo diría, desde que la teoría queer tomó vuelo y a mí me fascina, desde los años 90, digamos, hasta ahora. Te doy ejemplos. Algunos dicen gender non-binary, o sea, no binario. Otros dicen gender queer. O sea, hay un juego ahí y me siento y digo, hay que leer acerca de esto. Otros dicen, yo, por favor, soy pansexual, soy asexual o soy bisexual. LGBT, ¿no? LGBTQA, eso está yéndose. Me gusta que en español se diga
sexo diversas o la diversidad sexual, pero en inglés esto se está yendo a un momento donde yo no sé dónde va a parar, pero pregunto, ¿no? Y algo que quiero mencionar que se me olvidó porque lo tiene aquí es el primer día de clase cuando eran los cursos presenciales, y ojalá que sea así pronto, con sana distancia, es pedirles, ¿no?, su nombre que prefieran y luego pronombres, por qué toman el curso y cualquier otra cosa que debas saber. Ahí, ¿no?, se están dando cuenta ellas, ellos, ellas, que yo estoy consciente que algunos quieren compartirme algo en privado y lo repito, le digo, esto es para mí, para mis ojos, para mi despacho y no voy a compartirlo con nadie. Dígame usted qué es lo que quiere compartir conmigo y lo comienzo fácil. Número 1, tu nombre. Número 2, tus pronombres, etcétera, etcétera. Porque tomas este curso para que cuando yo, ¿no?, rumbo a casa en el metro me siente, saque yo las fichas o esta hoja y vaya uno por uno. Y esto me ayuda a mí a apreciar la gran diversidad que tengo de alumnas, alumnos, alumnes. Toma tiempo, Erika. Esto no es de un día para otro saber todos los pronombres. Algo curioso y quizás contradictorio de mi parte, yo no pongo cuáles son mis pronombres. Es lo que veo. Yo soy Héctor García Chávez y les digo, soy mexicano. Y con esa O, I'm Mexican, con esa O en español, lo dejo por sentado, ¿quién soy yo? Y si surge una pregunta, les digo, ask me, pregúntame y te contesto. Y ahí te lo dejo. Sí, yo me quedo con esto que comentabas en las clases de Zoom, de decirle a las personas por su nombre. O sea, nos podemos quedar con Dani, con Frankie, con Eric, Martín, con Héctor, Ismael, Nancy, Marlene, Joaquín. porque todos tenemos un nombre, el que sea que nosotros demos a la hora de presentarnos, y como dices, el que escribimos ahí en la pantallita de Zoom, y eso simplemente quiere decir, eso es quien yo soy. Cuando te preguntan, porque en todos los formularios obsesivamente te preguntan el sexo o el género, yo me pregunto, fuera del ámbito estrictamente clínico y solo en cierta parte del ámbito clínico, ¿qué importa? ¿Qué relevancia tiene? ¿Por qué cuando te inscribes a una escuela te preguntan si eres hombre o mujer? O sea, ¿por qué se necesita saber? Y es que te lo preguntan en todo. Te lo preguntan en todo. Entonces, me pregunto si llegará el momento en el que no importe, en el que seas Erika, seas Héctor, y nadie te esté preguntando si eres o no eres. O sea, ahora sí que exactamente, tu orientación sexual es el ámbito privado, y tu género puede ser también, y tu sexo puede ser el ámbito privado también, ¿no? ¿Por qué tienes que andar diciendo si eres asexual o sexodiverso o hetero? O ¿Por qué lo tienes que vegetariano. decir? ¿No? Lo que estaba pensando era algo muy interesante, no sé cómo esto encaje, pero pensando simplemente en solicitudes o en, ¿cómo se les nombra? Se me viene la palabra española de carné, que viene del francés, como credencial, ¿no? Ver qué es lo más elemental y más importante, y ahí vemos cómo el mundo nos ve y nos quieren encasillar, o sea, es como estar en un corpiño. ¿Por qué tenemos que estar todos aquí asfixiándonos? ¿Por qué? A veces yo me he negado y pongo other. Y me dicen, oh, but aren't you Hispanic? Aren't you Latino? Aquí, mi apellido es García Chávez, mis apellidos. Le digo, I'm Mexican, soy mexicano. Pero por mis apellidos ya van asumiendo mil cosas. Si mi apellido fuera como el tuyo, de ascendencia judía, o que fuera yo con ascendencia china o rusa o qué sé yo, veían ese apellido y decir, ¿no? Momento de tensión. Tienes esta pinta, pero tu apellido nos lleva ya, no contestaste todo el formulario, como que hay agujeros, hay huecos, ¿qué hago? Pregunta. Claro, claro, es que asumimos demasiado. O importa o no, mi estatura de 1,82 m o 1,83 m. Entiendo que mejor para pregúntenme mi tipo de sangre, eso siquiera tiene una utilidad. No, ¿eres peludo o no? Y yo digo, o sea, uno se ríe de esto. O barbón. O barbón, y digo, bueno, bueno, en las fotos del pasaporte, ¿cuántas veces no me han pedido que me quite los lentes? Como sabes, tengo yo este ojo derecho distinto, queer, encuirado, como digo yo,
y me ven y dicen, y luego siguen, como que no cuestionan. Imagínate que tú fueras una persona transgénero y la foto, que no puedes cambiarla hasta que te den tu nombre legal y el cambio, etcétera, y te cambies el pasaporte, ¿no? De eso habla muy bien Paul Beatriz Preciado. El español, yo conocí como La Española hace más de 10, 15 años, habla de esa transición, ¿no? Como si fuera una migración de tu identidad. Y cuántas veces estos agentes de poder, estas gentes que quieren controlar tus identidades, te cuestionan quién eres tú, ¿no? Y te preguntan a veces, bueno, ¿qué tienes por allá abajo para decir esto es lo que te define como ser humano? O sea, esta conversación es fascinante y nos lleva a muchas más, creo yo. Sí, definitivamente que vamos a tener que hablar más de este asunto, pero por lo pronto, Héctor, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido tu experiencia. Es un tema que nos empieza a preocupar, a interesar, a inquietar a los profesores de la UNAM, en particular el Centro de Enseñanza para Extranjeros, pero estoy segura que en muchos otros ámbitos está sucediendo y es importante que compartamos todas estas experiencias, puntos de vista, sobre todo para hacerlo más respetuosos del ser humano que llega a aprender a nuestra universidad. Sí, y yo diría que entre mi alumnada, como queremos llamarles, es interesante porque entre ellas, voy a decir, encuentran afinidades y decían, y me han dicho, gracias a estos cursos que algunos me tutean, otros no, que usted tiene, he conocido a otra gente como yo. Es primera vez que me siento en un aula y yo puedo hablar libremente sin que me juzguen, sin que me vean raro, que no sea una berraris, y ahí se crea una complicidad, buena onda entre ellas para que busquen, encuentren y pertenezcan a un espacio, como has dicho tú muy bien, respetuosamente. Pero cuando dices ellas, ¿te estás incluyendo a ti y a mí y a todos o nada Sí. más a los que se consideran? No, a todos. Okay. O sea, repensar la heteronormativa, la heteronorma, como lo absoluto, lo ideal, lo perfecto. Eso es falso. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias Gracias a todos ustedes que nos acompañaron y pues continuaremos definitivamente con este y muchos otros temas. Espero que la próxima, Héctor, sea desde el ámbito de la literatura, que es otra de tus grandes áreas de investigación y pasión. Perfecto. Y como siempre, un honor, un placer estar aquí contigo, con UNAM y UNAM Chicago en particular. Buenas tardes. Y con todo nuestro público. Muchas gracias. Hasta la próxima. Sin el público no estaremos aquí.